Él no lo sabía. Creía que amar era darlo todo. Creía que mientras más se entregara, más cerca estaría del paraíso que imaginaba en sus sueños. Pero no entendía una cosa. Que cada vez que decía, te amo, también estaba diciendo, toma mi poder. Y si el amor que creemos puro, es, en realidad, un intercambio invisible de poder. Carl Jung escribió alguna vez, lo que no haces consciente te domina desde la sombra. Y en el amor, esa sombra siempre tiene hambre. Imagina a un hombre frente a la mujer que ama. Sus ojos no la miran, la veneran. Su corazón late con miedo, no con fuerza. Su mente repite un mantra secreto, por favor, no te vayas. Y así, sin darse cuenta, transforma su amor en una súplica. El amor en sí no lo destruye, la necesidad sí. Porque cuando uno ama sin conciencia, el amor deja de ser una unión y se convierte en un contrato de dependencia. Ella siente ese poder. No lo busca, no lo pide, pero lo percibe. Sabe, de forma instintiva, que su presencia tiene el poder de elevarlo o destruirlo. Y ese saber cambia todo. Ya no es una danza entre dos almas. Es una tensión entre quien da demasiado y quien comienza a sostener el mundo emocional del otro. El amor se transforma en territorio. El alma, en moneda de cambio. Y sin decir palabra, ambos se convierten en cómplices de un desequilibrio que crecerá en silencio. Donde termina el amor y comienza la sumisión. La frontera es delgada, invisible, pero devastadora cuando se cruza. Jung decía que la energía del amor es también la energía del alma, el mismo impulso que puede crear arte, conciencia o destrucción. Cuando esa energía se dirige hacia otra persona sin límites, deja de nutrir al ser que la originó. Y entonces ocurre lo inevitable. Él ya no ama, se disuelve. Pierde su centro. Su identidad empieza a girar alrededor de la emoción de ella. Sus días se definen por el estado de su ánimo. Su seguridad depende de sus gestos. Ya no respira por sí mismo, sino a través de la validación que ella le da o le quita. Lo más cruel es que, al principio, ella lo amó por su fuerza, por su claridad, por su silencio firme, pero el día que esa fuerza se volvió súplica, algo cambió en sus ojos. Ya no vio a un hombre, vio un reflejo roto de lo que él solía ser. Y así, sin palabras, el poder cambió de manos. Lo que era equilibrio se volvió inclinación. Lo que era deseo mutuo se volvió asimetría. Lo que era amor se volvió territorio de conquista emocional. No porque ella lo haya querido, sino porque él no entendió que el amor no se entrega, se comparte. El amor que entrega todo, muere. El amor que se comparte, se expande. Pero él no lo sabía. Y tú tampoco lo sabes, ¿verdad? Tú que estás escuchando esto, ¿cuántas veces has sentido que tu amor te hacía débil? ¿Cuántas veces has sentido que amar te alejaba de ti mismo? Ese es el punto exacto donde el alma comienza a ceder su poder. Donde el te amo se convierte en haz conmigo lo que quieras. Y es ahí donde el amor deja de ser una elección y se convierte en destino. Un destino que no eliges conscientemente, sino que repites como eco de una herida antigua. La herida del niño que un día no fue visto. La herida del adolescente que creyó que amar era salvar. La herida del adulto que aún busca en otros la validación que nunca se dio a sí mismo. Y si amar demasiado no fuera una virtud, sino una forma de miedo. El miedo a perder. El miedo a no ser suficiente. El miedo a que, sin el otro, no haya nada. Pero hay algo que Jung comprendió profundamente. Que el miedo es solo una sombra del deseo. Y que todo deseo lleva en sí la semilla de su destrucción. El hombre que ama desde su sombra busca posesión, no comunión. Ama para afirmarse, no para compartir. Y tarde o temprano, ese tipo de amor lo consume. Porque cada vez que buscas completarte en alguien, te vacías un poco más. Y lo que era una entrega voluntaria se convierte en una dependencia invisible. El amor, entonces, se vuelve una prisión disfrazada de promesa. Ella se convierte en su razón de ser, su obsesión, su juez y su salvadora. Y él,
en su esclavo emocional, no por maldad, sino por inconsciencia. Pero hay algo más oscuro detrás. La mujer, al sentir ese poder, también cambia. Su energía se vuelve más fría, más distante. No porque no sienta, sino porque inconscientemente sabe que el equilibrio se ha roto. Ya no puede admirar lo que depende de ella. Ya no puede desear lo que se rinde tan pronto. Porque el deseo, para sobrevivir, necesita misterio. Y el misterio muere cuando el otro se arrodilla. Así es como el amor mío, esa entrega inocente, se convierte lentamente en su poder oculto. No es magia, no es maldad, es psicología pura. Y si no lo ves a tiempo, te quedarás vacío, intentando entender en qué momento amar se volvió perderte. Jung lo resumió en una frase que duele como verdad desnuda. Donde falta el conocimiento de uno mismo, el amor se convierte en posesión. El amor sin conciencia no une, devora. Dicen que en cada historia de amor hay un juego que nadie admite jugar. Un juego sin reglas escritas, pero con consecuencias devastadoras. No es el juego de la pasión ni el del deseo. Es algo más sutil, algo que se oculta detrás de las miradas. Entre las palabras dulces. En el silencio después de una discusión. Es el juego del poder. Y el poder, como el amor, nunca se declara abiertamente. Se ejerce en gestos, en ausencias, en la forma en que alguien te hace sentir culpable solo por sentir demasiado. Carl Jung decía que todo encuentro humano es un encuentro entre inconscientes. Y cuando dos personas se enamoran, no se aman desde su conciencia, sino desde sus sombras. Desde ahí, cada uno busca algo que el otro no sabe que está dando. Ella busca ser admirada, sentida, respirada como algo sagrado. Él busca ser necesitado, validado, reconocido como el que sostiene. Y así, sin notarlo, ambos comienzan una danza donde el poder pasa de una mano a otra. Al principio, parece equilibrio. Dos almas que se miran y se completan. Pero con el tiempo, uno ama un poco más. Y ese poco más es suficiente para que el equilibrio se rompa. Porque en toda relación, quien ama más, tiene menos poder, no por castigo, sino por naturaleza psicológica. El amor absoluto crea dependencia. Y la dependencia siempre engendra desequilibrio. Ella lo percibe. No lo razona, lo siente. Percibe que su presencia lo sostiene. Que su voz lo calma. Que su distancia lo destruye. Y ahí nace el poder oculto. Un poder que no es dominio consciente, sino influencia emocional. El poder de hacer que otro dude de su valor. Solo porque tú existes. Ese es el poder más profundo que un ser humano puede tener. Convertirse en el centro de la emoción de otro. Y lo curioso es que casi siempre, ese poder nace del amor más puro. Él le dio todo porque creía que eso era amar. Pero no entendió que al hacerlo, le estaba entregando también el control de su mundo interior. Y cuando alguien tiene tu mundo interior, ya no necesitas cadenas para ser prisionero. Jung lo llamó la posesión psíquica. Cuando una figura externa toma el lugar de un arquetipo interno y domina tus pensamientos, emociones y hasta tus decisiones. En ese punto, ya no amas a una persona. Amas al símbolo que representa para ti. Ella se convierte en la diosa, la salvadora, la única capaz de darte sentido. Y tú te conviertes en su devoto. Pero el amor no fue hecho para la devoción ciega. Fue hecho para la conciencia compartida. El problema es que nadie nos enseña a amar desde la conciencia. Nos enseñan a conquistar, a ceder, a complacer, a sufrir, pero no a sostenernos en el amor sin perder el eje. Por eso, muchos hombres confunden la entrega con la rendición. Confunden la ternura con la debilidad. Y terminan creyendo que amar es desaparecer. Pero no. Amar no es desaparecer. Es aparecer más profundo, más entero, más libre. Solo que para llegar ahí, hay que atravesar el juego. El juego donde uno calla y el otro interpreta. Donde uno espera y el otro prueba. Donde la distancia se convierte en castigo.
y el silencio en arma. Porque cuando el poder se infiltra en el amor, cada gesto se vuelve táctica, cada emoción se vuelve deuda, cada palabra, una moneda emocional. Él deja de decir lo que siente por miedo a perderla. Ella comienza a hablar menos, porque sabe que su silencio pesa más que sus palabras. Y así, poco a poco, la relación se transforma en tablero. Pero aquí viene lo más irónico. Nadie gana ese juego. Solo se pierden diferentes cosas. Él pierde su centro. Ella pierde su admiración. Y ambos pierden la pureza que los unió. Cuando el amor se contamina de poder, ya no hay ternura posible sin estrategia. Ya no hay caricia sin cálculo. El alma se endurece. El corazón aprende a medir. Y el amor se vuelve una negociación perpetua. Jung decía que toda relación auténtica nace del enfrentamiento entre dos individualidades completas. Pero el amor moderno rara vez junta dos seres completos. Junta dos heridas que buscan curarse entre sí. Y las heridas no aman. Solo sangran en sincronía. El juego del poder no se detiene con palabras dulces, sino con conciencia, con la valentía de ver al otro sin idealizarlo, y de verte a ti mismo sin excusas. El verdadero amor no necesita controlar. Confía. No necesita manipular, comprende. No exige entrega ciega, invita a presencia. Pero para eso, uno debe tener el coraje de verse en el espejo sin máscaras. El espejo que el amor siempre sostiene frente a nosotros. Aunque no queramos mirar, a veces, el amor que más te hiere es el que vino a mostrarte cuán inconsciente eras de ti mismo. El poder oculto de ella no está en su belleza, ni en su inteligencia, ni siquiera en su misterio. Está en la parte de ti que ella refleja, y que tú aún no has reclamado. Cuando ella se convierte en tu centro, no es porque te haya robado nada, sino porque tú no lo defendiste. Y entonces llega el silencio. Ese silencio donde ya no sabes si amas, o si temes dejar de ser amado. Donde ya no sabes si la necesitas, o si solo te has acostumbrado a depender de su presencia para sentir que existes. Ese silencio es la sombra del poder. Y solo cuando te atreves a entrar en él, descubres que no era ella quien te dominaba, sino tu propio miedo a perder el amor. El poder en el amor no se impone, se cede. Y casi siempre lo cede quien confunde amor con necesidad. Ahí es donde el amor mío, el tuyo, el de todos, se convierte en su poder oculto. Porque la psicología profunda. No hay verdugos ni víctimas. Solo inconscientes jugando a sentirse completos. Pero hay una salida. Y esa salida no es dejar de amar, sino aprender a amar desde el centro. A amar sin perderte. A entregar sin vaciarte. A sentir sin depender. Solo entonces el poder vuelve a su origen. Y el amor deja de ser un campo de batalla, para volver a ser lo que siempre debió ser. Una expansión de la conciencia. El día en que entiendas eso, nadie volverá a tener poder sobre ti. Ni ella, ni el pasado, ni tus propios miedos. Porque habrás comprendido que el verdadero amor no pide rendición, pide presencia. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que el amor deja de ser libertad y comienza a ser obediencia. No ocurre de golpe. No hay una fecha, ni una escena, ni una discusión concreta. Solo un día te descubres midiendo tus palabras, temiendo sus reacciones, haciendo pequeñas concesiones, para no provocar su distancia. Y crees que eso es madurez, compromiso, empatía, pero en el fondo lo sabes. Es miedo. Miedo a perderla. Miedo a sentirte otra vez vacío. Miedo a que sin su mirada no quede nada que te refleje. Así nace la sumisión. No con gritos, sino con silencios. No con órdenes, sino con renuncias. Renuncias pequeñas, imperceptibles, pero constantes. Renuncias a decir lo que piensas, a mostrar lo que sientes, a ser quien eras antes de conocerla.
y cada renuncia deja una grieta en el alma. Una grieta que llenas con la esperanza de que ella se quede. Pero el alma no se sostiene con esperanza. Se sostiene con verdad. Carl Jung escribió, el alma se enferma cuando la verdad se reprime. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando el amor se vuelve sumisión. La verdad interior empieza a morir en silencio. Al principio te dices que es temporal, que lo haces por amor, que toda relación necesita sacrificios. Pero el sacrificio que destruye no es el que haces por el otro, sino el que haces contra ti mismo. Cuando un hombre se acostumbra a callar para conservar la paz, ya ha perdido la guerra, no contra ella, sino contra su propia autenticidad. Y lo más doloroso es que ese silencio no es noble. Es un autoengaño. Crees que proteges la relación, pero en realidad estás protegiendo tu miedo, porque en el fondo no amas. Necesitas. Y la necesidad es el disfraz más común de la sumisión. Jung lo explicaba de otra forma. Aquello a lo que te sometes inconscientemente, se convierte en tu destino. Así que no es ella quien te domina. Eres tú quien la ha convertido en destino. Porque no te atreves a ser libre sin ella. El amor no debería convertirte en un sirviente emocional, sino en un ser más consciente. Pero la mayoría de las personas confunde amar con ser útil. Y terminan viviendo relaciones donde el cariño depende del esfuerzo, y la paz depende de la obediencia. Te dicen que el amor verdadero todo lo soporta, pero olvidan decirte que también todo lo distorsiona cuando se olvida de sí mismo. Un amor que pide que dejes de ser tú, para que el otro se sienta cómodo, no es amor, es miedo mutuo disfrazado de ternura. Y la ternura, sin conciencia, es solo anestesia. El hombre que se somete por amor, acaba siendo invisible para sí mismo. Ella ya no lo admira, porque lo que admiraba era su fuego, su presencia, su certeza. Y ahora solo ve cenizas de lo que fue. Lo respeta por costumbre, no por esencia. Y cada gesto de sumisión mata un poco más el deseo. Porque el deseo no sobrevive donde no hay tensión, donde todo está concedido, donde el alma del otro ha sido domesticada por miedo a la pérdida. El amor necesita misterio, necesita espacio, necesita el roce entre dos libertades. Cuando una libertad se rinde, la otra se apaga. Por eso tantas relaciones se marchitan justo después de conseguir lo que creían querer. Porque confundieron la fusión por la plenitud. Jung lo llamaba la trampa del ánima. Cuando el hombre entrega su centro interior a la imagen femenina, que proyecta sobre una mujer, y así, su vida gira en torno a ella, a su atención, a su aprobación, a su amor, pero esa mujer no es ella. Es su propia ánima reflejada en el espejo. Él no ama a la persona, ama el arquetipo, y al hacerlo, se esclaviza a sí mismo. La sumisión amorosa no siempre se nota desde fuera. A veces es un hombre sonriente, que dice que todo va bien, que solo quiere verla feliz. Pero si miras de cerca, sus ojos ya no brillan, su voz suena hueca, su vida se ha vuelto un acto de compensación constante. Ya no busca crecer, solo busca no perder, y cuando amar se convierte en un acto de supervivencia, el alma comienza a marchitarse. Entonces aparecen los síntomas invisibles. La ansiedad, la irritabilidad, el cansancio sin razón, el silencio interior que se siente como una cárcel. Pero hay algo aún más trágico. Él sigue llamando a eso amor. Y cuando una cárcel se disfraza de amor, ya no hay cadenas que romper, solo una conciencia que despertar. Ella, mientras tanto, también empieza a cambiar. Su energía se enfría, su deseo se apaga, porque la admiración es el oxígeno del deseo femenino. Y un hombre que vive para agradar, ya no puede inspirar, no porque sea débil, sino porque ha dejado de ser impredecible, misterioso, vivo. Ella no lo domina porque quiera, lo domina porque él ya no se domina a sí mismo. El verdadero poder en el amor no viene de controlar al otro,
sino de conservar tu propio centro. Por eso, el amor que no tiene límites acaba ahogando lo que intenta proteger. Y no hay peor prisión que una relación donde ambos temen su libertad. Jung decía, el amor genuino es el encuentro de dos libertades que se reconocen. Pero cuando una de ellas se arrodilla, la otra ya no tiene a quien mirar a los ojos. El amor se vuelve monólogo. Una sola voz que repite, dime qué necesitas, dime cómo debo amarte, dime quién debo ser. Y cada palabra de esa voz es una oración de exilio. El amor no pide permiso. El amor no se suplica. El amor no se negocia. El amor se ofrece desde la plenitud. O no es amor. La sumisión emocional no es romanticismo. Es miedo estructurado con flores. Y el miedo, por más que se hagan con promesas, siempre acaba mostrando su verdadera cara. La de la pérdida de uno mismo. Cuando un hombre se somete, no solo pierde su poder, pierde su destino, porque el destino de un alma masculina no es agradar, sino despertar, y ninguna mujer puede amar profundamente a un hombre dormido. Amar no es obedecer, es comprender, no es rendirse, es reconocerse, no es dar todo, es dar lo que eres, sin dejar de serlo. Solo así el amor deja de ser sumisión y se convierte en fuerza creadora. Pero para llegar ahí, hay que romper la cadena invisible que dice, si no te tengo, no soy nada. Hasta que un día, mirándola a los ojos, entiendes que puedes amarla intensamente, sin pertenecerle, y ese día, por primera vez, el amor vuelve a ser libertad. Todo comienza con una necesidad, no con el deseo de amar, sino con el deseo de ser necesitado. Parece amor, suena a amor, se siente como amor, pero no lo es. Es una forma sofisticada de miedo. El miedo a ser irrelevante. El miedo a no ser visto. El miedo a no importar. Carl Jung decía, todo lo que negamos en nosotros, lo buscamos afuera como destino. Y así lo hacemos. Buscamos en el otro la validación que no nos damos. El consuelo que no nos permitimos. La importancia que nunca nos reconocimos. El amor se vuelve entonces un espejo distorsionado donde no vemos al otro, sino la versión de nosotros que queremos que alguien confirme. Y ahí empieza la sombra. La sombra del amor no es el odio, ni la traición, ni siquiera la indiferencia, es la necesidad de ser necesitado. Porque cuando tu valor depende del lugar que ocupas en la vida de alguien, dejas de existir por ti mismo. Ya no vives para sentir, vives para sostener una imagen, la del Salvador, la del fuerte, la del indispensable, y sin darte cuenta, amas no por elección, sino por miedo a no tener un rol en la historia de otro. El niño interior en ti, ese que no fue visto, ese que aprendió que debía portarse bien para ser querido, sigue repitiendo su vieja estrategia. Si te cuido, no me dejarás. Y esa frase, que parece ternura, es en realidad una súplica disfrazada de amor. Así es como muchas relaciones comienzan a pudrirse desde dentro, porque lo que une no es la libertad, sino la carencia. Dos personas que se necesitan para sentirse suficientes, terminan destruyéndose para seguir sintiéndose vivos. Él la hace su centro, ella lo hace su espejo, y ambos se pierden en el reflejo del otro. Jung decía, donde reina la necesidad, el alma no puede respirar. Y el alma asfixiada no ama. Solo sobrevive. La sombra del amor vive ahí, en la línea invisible donde el afecto se transforma en adicción. Amar desde la sombra es amar con hambre. Y el hambre nunca se sacia. Solo cambia de forma. Hoy es atención. Mañana es aprobación. Pasado mañana es control. Y cuando no consigues ninguna de ellas, llamas a eso dolor de amor. Aunque en realidad sea abstinencia emocional. No amamos para conectar. Amamos para no sentir el vacío. Por eso tantos amores se vuelven tóxicos. Porque nacen del miedo a quedarse solo.
Pero nadie puede amar verdaderamente si no ha hecho las paces con su soledad. El que no soporta estar solo, convertirá cualquier relación en refugio. Y ningún refugio puede ser templo. Para amar, primero hay que perder la necesidad de ser necesitado. Ese es el exorcismo más difícil. Mirar al espejo y reconocer que lo que llamabas amor era, en realidad, dependencia emocional adornada de poesía. Y no hay nada de romántico en eso. Porque quien ama desde la necesidad, inevitablemente manipula. A veces con dulzura, a veces con culpa, a veces con silencio. No por maldad, sino por miedo. El miedo busca controlar lo que teme perder. Y el amor, bajo control, se marchita. Ella, sin saberlo, siente ese miedo disfrazado de ternura. Y aunque diga amarte, se distancia. No porque no sienta, sino porque tu necesidad pesa más que su deseo. Nadie puede desear lo que le exige existir para sostenerte. Y así, el amor que debía liberar, termina oprimiendo. La sombra del amor no se cura huyendo del otro, sino iluminando la parte de ti que aún no sabe amar sin mendigar. La herida no es el otro. La herida eres tú creyendo que no eres suficiente. Por eso Jung insistía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. El destino no es conocer a alguien que te complete. Es conocerte lo suficiente como para no necesitar completarte con nadie. Y eso duele. Duele profundamente. Porque significa matar al personaje que construiste para ser amado. Significa aceptar que quizás nunca te amaron realmente, sino que amaron la versión complaciente que ofrecías. Pero esa muerte es necesaria. Porque solo cuando ese personaje muere, nace el verdadero amor. El que no pide. El que no exige. El que no mide. El amor maduro no dice, te necesito. Dice, te elijo. Y la diferencia entre esas dos frases es la frontera entre el miedo y la libertad. Cuando ya no necesitas que te necesiten. Amas sin expectativa. Y ese amor, silencioso, consciente, presente, es el más poderoso que existe. Porque no intenta poseer, sino comprender. No busca llenar, sino compartir. No teme perder, porque ya no se pertenece a sí mismo, sino a la totalidad de la vida. En ese punto, el poder oculto del otro desaparece. No porque el otro cambie, sino porque tú dejas de entregarle tu energía. Ella puede seguir siendo quien es, pero ya no define tu centro. Ya no la miras con hambre, sino con respeto. Ya no esperas, solo observas. Ya no buscas amor, encarnas amor. Ese es el momento en que el deseo deja de ser carencia y se convierte en fuerza interior. Jung lo llamó transformación de la libido. Cuando la energía que antes se proyectaba en el otro se reintegra al propio ser, como creatividad, propósito y poder interior, el deseo no desaparece, se sublima. Ya no es una llama que quema, sino una luz que guía. Y entonces, sin saber cómo, el amor deja de ser sufrimiento y se convierte en comprensión. Comprendes que nadie tiene poder sobre ti, salvo la parte de ti que sigues negando. Comprendes que amar no es perderte, sino encontrarte en otro reflejo. Comprendes que la verdadera libertad no consiste en no necesitar a nadie, sino en poder amar sin miedo a necesitar. El día que entiendes eso, la sombra se disuelve, y lo que antes era dependencia se convierte en conexión. Ya no amas para que te amen. Amas porque amar es tu forma natural de estar vivo. Y desde ahí, ninguna manipulación es posible. Ninguna pérdida te destruye. Ninguna ausencia te apaga. Porque ya no buscas ser necesitado. Simplemente eres. Y en ese ser completo, presente, silencioso, el amor vuelve a su origen. Una energía que no pide, solo fluye. Hay un punto en el camino donde ya no se trata de ella, ni del pasado, ni de lo que hiciste, diste o perdiste.
Hay un punto en el que el alma se cansa de repetir el mismo patrón y decide despertar. Ese momento es silencioso, sin aplausos, sin revelaciones grandiosas. Solo un suspiro profundo que dice, ya entendí, entendiste que el amor no te quitó nada. Fuiste tú quien se entregó entero sin saber quién era. Y ahora, el viaje no consiste en dejar de amar, sino en aprender a amar distinto. Carl Jung lo llamaba individuación, el proceso de convertirte en un ser completo, capaz de sostener la dualidad de la luz y la sombra dentro de ti. Solo el hombre que ha mirado su propia oscuridad puede amar sin miedo, porque ya no teme ver la sombra del otro. El amor consciente no exige perfección, solo presencia. No necesita poder, porque ya ha trascendido el juego. Jung decía, la unión de los opuestos es la raíz del crecimiento. Y el amor es precisamente eso. La alquimia donde el deseo y la conciencia se encuentran, para crear algo más grande que los dos. Recuperar tu poder no significa cerrar el corazón. Significa abrirlo con los ojos bien despiertos. Significa mirar a la mujer que amas y no necesitar que te confirme quién eres. Significa poder decir, te amo, pero no dependo de ti. Te deseo, pero no me pierdo en tu deseo. Te elijo, pero sigo siendo libre. Ese es el verdadero poder. Amar sin miedo a perder. Porque quien teme perder, nunca amó. Solo intentó poseer. El poder interior no nace de controlar, sino de soltar, de confiar en que lo que está destinado a quedarse no necesita ser retenido. El amor deja de ser guerra cuando ya no hay necesidad de ganar. Y en ese momento, algo cambia profundamente la energía masculina. El hombre que antes se arrodillaba, ahora se sostiene en sí mismo. No desde la soberbia, sino desde la quietud. Ya no busca ser admirado, ni necesitado. Solo busca ser verdadero. Y esa verdad es magnética. La mujer que antes dominaba inconscientemente, ahora se siente libre de hacerlo. Ya no necesita jugar a controlar, porque siente que frente a ella hay presencia. Presencia real, no máscara, no ansiedad, no súplica. El equilibrio vuelve. Y donde hay equilibrio, vuelve el deseo, vuelve la admiración, vuelve la paz. El amor consciente no es una utopía. Es una disciplina del alma. Una práctica diaria de no olvidarte de ti mientras amas. Porque el poder que entregas al otro nunca fue suyo. Siempre fue tuyo. Solo que no sabías cómo sostenerlo. Recuperarlo no significa alejarte, sino recordar tu eje. El eje no grita, no exige, no compite. Solo está. Y desde ese estar, amas diferente. Ya no proyectas, reflejas. Ya no reclamas, agradeces. Ya no dependes, fluyes. Y el amor deja de ser drama, para convertirse en arte. El arte de acompañar sin poseer. El arte de mirar sin exigir. El arte de amar sin miedo a ser libre. Ahí, el amor mío deja de ser su poder oculto. Porque ya no hay poder que ceder. Solo energía compartida entre dos almas despiertas. Jung escribió, solo cuando conoces tu propio infierno puedes salvar a alguien del suyo. Y eso es amar desde la madurez. No rescatar al otro, sino iluminar su camino con tu propia luz. El amor deja de ser refugio y se convierte en expansión. Ya no se trata de quién necesita a quién, sino de cómo crecen juntos sin encadenarse. El poder que antes estaba escondido en ella vuelve a ti como claridad, como dirección, como serenidad, no como dominación, sino como equilibrio. Y esa serenidad es la forma más alta del poder masculino, porque ya no busca controlar nada, solo crear desde su centro. El amor consciente es el final del juego, no porque se haya perdido la pasión, sino porque la pasión ya no tiene que destruir para sentirse viva. Ahora es fuego que calienta, no fuego que consume. Ella sigue siendo la misma, pero tú ya no eres el mismo.
Antes la mirabas con miedo. Ahora la miras con presencia. Antes la necesitabas. Ahora la eliges. Antes te perdías en su poder. Ahora compartes el tuyo. Y sin saber cómo, ella empieza a verte de nuevo. No como un hombre que la adora, sino como un hombre que se conoce. Y en ese reconocimiento silencioso, nace el verdadero respeto. El respeto que no pide, que no mendiga, que no se disfraza. El respeto que solo existe cuando dos almas despiertas se reconocen mutuamente como iguales. Ese es el fin del ciclo. Y también el comienzo de otro. El amor como conciencia. Ya no hay víctima ni verdugo. Ya no hay poder oculto. Solo un flujo constante de energía entre dos seres que han aprendido a amarse primero a sí mismos. Y si algún día ella decide irse, no habrá rencor, porque habrás entendido que el amor no se pierde. Solo cambia de forma. El poder que una vez entregaste vuelve transformado en sabiduría. Y en ese punto, ya no hay dolor. Solo gratitud. Gratitud por lo que aprendiste, por lo que soltaste, por lo que despertó en ti. Jung lo resumió en una frase que cierra este viaje. El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Eso fue lo que ocurrió. No la perdiste. Te transformaste. Y al hacerlo, descubriste que el verdadero poder no estaba en ser amado, sino en amar sin miedo a ser tú mismo. Ese es el poder que nadie puede robarte. El poder que no depende del deseo del otro, ni de la promesa del amor eterno. El poder que nace cuando comprendes que el amor, en su forma más pura, no es un acto de entrega, sino de presencia. El amor consciente no es el final de la historia romántica, sino el comienzo de la historia espiritual. Ahí donde el yo te amo deja de ser posesión y se convierte en una oración silenciosa. Te reconozco.